Bueno, yo me he hecho director un poco en el camino, ¿no? Yo me he formado como actor y nunca en mi formación como actor pensé en la dirección, digamos a nivel profesional, o dedicarme realmente a la dirección. Pero sin embargo cuando empecé a trabajar como actor, llegó un momento en que actuar como que no me bastaba, o sea, tenía claramente la sensación que había algo más que quería decir a través del teatro, ¿no? No necesariamente como actor. Entonces entré como en una etapa en crisis, no sabía como vocacional, hasta que hice un ejercicio con colegas actores, porque yo era actor, ¿no? Colegas actores que conocí en diferentes obras en estos años, entre el 94 y el 98. Y les planteé un ejercicio en base a un texto que estaba escribiendo, inspirado en un texto que estaba leyendo. Lo que sucedió ahí fue que me sorprendió mucho el proceso que se originó en esa experiencia. Entonces, fue tan fuerte, creo que no solo para mí, sino para todos los involucrados, porque marcó en la etapa como un cambio en profesional, un clic, ¿no? en cada uno de los que estuvimos en ese montaje, que fue Alberic García, Karen Spano, Marcelo Rivera, Carmen Febres, qué sé yo, ¿no? Una gente de mi generación. Y digo que fue un clic porque creo que fue como un antes y un después, porque un proyecto que comenzó tan chiquito, comenzó en la sala de mi casa porque no teníamos dónde ensayar, terminó en un teatro en Sao Paulo para 500 personas, ¿no? Un año después, entonces fue como ¡pum! ¿No? Entonces me marcó mucho y dije, ¿o ha sido un golpe de suerte o es que hay algo con la dirección ¿no? Que está como atravesándome, ¿no? No fue un golpe de suerte porque fue pues, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Lo que sí, tuvimos una crisis con la gente con la que trabajamos, no crisis, sino como un cambio que dejé de trabajar, dejamos poco a poco, no de enamorarnos, pero sí cada quien empezó como a dispersarse, ¿no? Entonces ese núcleo que dio para lo que fue como 5 o 6, ¿no? Que hicimos como 3 4 montajes seguidos, sí se dispersó un poco y ahora quedamos solo 3, que es como un núcleo, ¿no? Pero bueno, para no ir por las ramas con respecto a eso, menciono este primer montaje porque fue muy fuerte lo que me sucedía, no solo en qué sé yo, en el resultado, en las funciones, sino en el proceso. Cuando yo actuaba, daba como todo de mí, como todo actor, ¿no? Pero sin embargo, cuando dirigía, estaba con ellos, o sea, era lo que sentía como actor multiplicado por 5 o 6 personas que eran el elenco. O sea, me sobrepasaba, ¿no? Entonces, realmente era muy intenso y muy apasionante para mí, ¿no? Porque estaba con ellos, con cada uno en todo momento, ¿no? Entonces, de hecho, eso me dio claramente una luz que dirigir me llenaba. Dirigir me confrontaba, me retaba, me ponía todo el tiempo como en la cuerda del equilibrio para, ¿no? Proponer algo, decir algo, zamaquear o zamaquearme yo con mis compañeros, qué sé yo, ¿no? Entonces, desde ese primer montaje que se llamó Fosca, que tuvo una temporada en la Alianza Francesa, y 7 años después, con el mismo elenco, lo volvimos a hacer en Vigascani. ¡Ay, qué chévere! 7 años después. Fue particular porque se creó un universo que en base a las personas que trabajaron conmigo en aquella época, a nivel de escenografía, iluminación, plástica, sí era un universo creado, no era una obra realista, ¿no? Era expresionista, era algo creado, que habíamos creado, ¿no? Entonces a nivel estético, digamos. Entonces yo después me he preguntado, después he hablado con otras personas que me conocen, la gente que me ha formado, y me decían que para ellos Fosca fue como la síntesis de todo lo que yo había absorbido en toda mi formación, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? A nivel de formación actoral, de artista, de músico, porque en una época también estudiaba música, y eso había logrado, digamos que ellos decían que era un mérito, había logrado sistematizar o sintetizar toda mi experiencia en una estética que fue Fosca, ¿no? Y Fosca era pues un mundo creado en el cual no había un tiempo, era un hombre inmortal
que se da cuenta que lo único que le pesa es seguir viviendo, ¿no? Entonces podía ser en cualquier lugar, ¿no? Entonces fue muy interesante el acercamiento a ese texto y me dio una posibilidad de buscar lenguajes, ¿no? Entonces lo que a mí me interesaba mucho era que los lenguajes mostrados en escena no sean puestos, ¿no? Qué sé yo, aquí movimiento, aquí texto, aquí, o sea, esa cosa media parchada y que al final termina haciendo cualquier cosa, ¿no? O en todo caso es algo como que no hay una unidad, ¿no? Yo quería la mezcla de lenguajes, la búsqueda de lenguaje, pero no tengo que ver una unidad. Entonces, al ser Carmen Aida bailarina, que creo que eso ayudó mucho, y actriz, ¿no? Trabajamos mucho con rompimientos de que no había texto, ¿no? Todo era a través del movimiento, a través de escenas mudas, escenas de... ¿no? Entonces, sí me sorprendí, que no suena para nada a soberbia ni nada, pero me sorprendí lo que todos juntos logramos. O sea, porque no fue mío, ¿no? O sea, sería como, no fue mérito mío, pero sí fue como algo que, ¡asu! Entonces todo el mundo me decía, ¡asu! ¡Qué buen comienzo!, ¿no? ¡Qué buen comienzo como director y en Brasil y no sé qué! Entonces me sorprendí. Pero al mismo tiempo creo que sí le pisé tierra, que también podía ser un golpe de suerte, ¿no? Un chiripazo que se dan todas las cosas para que te salga bien una obra. El segundo montaje, que se llamó Del sueño de las palomas, fue un poco más complicado, porque después de lo de Fosca, que nos ha ido tan bien, trabajamos la misma gente y también tuve toda la libertad para crear, para intentar crear un mundo, un universo propio, pero no quería repetirme, entonces también tuvo otros retos. Sin embargo, sufrimos mucho, porque fue la Alianza Francesa, lo hicimos en febrero y no iba nadie. Entonces, esa fue una crisis bien fuerte. Recuerdo que todos mis actores habían llegado a las 5 de la tarde, qué sé yo, en plena temporada, ¿no? Calentar, ¿no? La hora estaba, la verdad, a mí me gustaba mucho ese trabajo. Me gustaba mucho, pero no era fácil. Pero además el amor que uno siente por sus actores, ¿no? Cómo creen en ti, cómo chambean, y de pronto llegan a las 7 de la noche y ya estaban listos, ya habían pasado la obra una vez, ya estaba todo, y estaban listos esperando al público, y yo era el que tenía que de pronto salir de la francesa y no había nadie. Y todos esperando, vestidos, y de pronto me recuerdo clarito que entré, todos con una sonrisa, ya empezamos. Entonces sí fue duro, recuerdo ese montaje, fue segundos. Pero creo que eso ha sido parte de todo lo que nos ha formado, lo que nos hemos pagado piso, por decirlo así. ¿No? Es una mala manera de pagar piso, porque cualquier proyecto merece del público, ¿no? Pero digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, siguió el tercero, siguió el cuarto y sucedió algo, que nos dieron la AAA como para administrarla. Y de alguna manera era nuestro sueño tener un teatro, ¿no? Para, qué sé yo, invitar a otras personas, que nosotros tenemos un espacio. Estuvimos 2 años ahí y en esos 2 años nos permitió realmente hacer lo que queríamos, a nivel de independencia. No teníamos mucha plata, sufríamos, a veces comíamos una copa reina en todo el día, pero realmente probábamos nuestro propio discurso escénico, ¿no? Entonces sí creo que yo he tenido bastante suerte y la oportunidad de trabajar con gente que ha creído en mí y realmente me ha permitido experimentar y probar diferentes posibilidades a nivel de lenguajes escénicos, ¿no? Sin embargo, por las mismas razones que te cuento, fue una época dura, porque una época que iba gente, pero éramos como los outsiders, ¿no? Estaba Palo ahí con Jimena Arroyo, pero qué sé yo, ¿no? Éramos bien outsiders y estábamos orgullosos de serlo, pero era duro a nivel de poder, pues, sostenernos, ¿no? Pero sin embargo hicimos un montón de montajes ahí. Hicimos, la primera obra para niños, que fue La caravana del arco iris, Antonio y Cleopatra, El profeta del silencio, si no me olvido una más. Y bueno, hemos chambeado duro, sin recibir un solo sol, pero al mismo tiempo con la alegría, posibilidad, oportunidad de poder hacer lo que queramos, ¿no? O sea, me refiero a no tener condicionamientos de un productor que te dice, no, haz esta obra, obviamente
actor porque ¿no? se requiere, ¿no? Bueno, estábamos en nuestros 20, bueno, yo estaba cerca de 30 y todo bien, pero yo decidí, yo fui el primero que me fui de la AA porque quería buscar otras cosas, y si bien los discursos, las obras que hacíamos, siempre hubieron riesgo y fueron realmente experiencias arriesgadas. Siempre sentía a dónde estamos yendo, cuál es la línea de nuestro trabajo, ¿no? Y de pronto veía Fosca, El Señor de las Palomas, La Caravana del Arcoíris. Bueno, la serie no la dirigí, ¿no? Pero que era como como que un collage de cosas, ¿no? Digamos que si hubiera una línea, la línea tal vez era búsqueda de lenguaje, búsqueda de una temática que nos hable de nosotros, que nos confronte a nosotros, pero digamos a nivel estético también era como un salpicón, ¿no? Entonces entré también en crisis y salí de la A, y creo que en esa época entramos a la Alianza Francesa, porque yo quería hacer una obra peruana. No angustiaba, pero sí decía, me resonaba que estamos mirando mucho a Europa, ¿no? Fosca, el autor europeo, El Señor de las Palomas, yo hice la adaptación, pero también autor europeo, Antonio Cleopatra, Shakespeare, o sea, ¿no? Y bueno, si bien La Caravana del Arcoíris fue una obra peruana que la escribió Marcello, me resuena mucho lo peruano. Y en esa época de la AAA viajamos al interior, viajamos como a 12 ciudades del interior, con la obra para niños y con El Sueño de las Palomas. Y eso fue realmente un golpe a lo que es, yo voy a hacer mi anotación, a lo que es nuestra realidad, ¿no? Cobrábamos 50 céntimos para que todos los chicos saliendo del proyecto nos vayan a ver, y de acuerdo almorzábamos en 9 personas, ¿no? Pero eso también nos dio como aplomo, ¿no? O sea, haber viajado con la nuestra y hacer unas obras con un lenguaje que nosotros queríamos hablar, qué sé yo. Pero sin embargo, con todo eso que cuento, salí de la A y dije, quiero hacer una obra peruana. Y fue Super Poca, la de César María. Ay, qué chévere. Sí. Y ese fue, creo que un hito, un cambio, porque de alguna manera de nuevo sistematicé, creo, todo lo que habían sido esos años, ¿no? Eso ya con un poco más de experiencia como director. Ya te hablo de, ya tendría pues unos 8 años ya dirigiendo. Entonces, me fue muy bien, los premios, qué sé yo, y pasamos a otra etapa que fue el encuentro con el Goethe Institute, que fue teatro alemán contemporáneo. Estuvimos 5 años seguidos en el Goethe. Ahora sí, obras financiadas, no nos daban tanta plata, pero por lo menos nos daban dinero para hacer una obra, ¿no? Al principio no me conocían y me dieron solo un dinero, muy poquito, para hacer una obra para niños, pero igual esa obra para niños puse todo, ¿no? O sea, a nivel de ya todos los lenguajes que yo ya estaba investigando, conociendo, ¿no? Y le encantó a la gente del Goethe, y ahí se me dieron para una obra para otros. Hicimos 5 obras que creo que realmente nos han marcado a todos los que participamos en ellas. La Noche Árabe, Las neurosis sexuales de nuestros padres, La Prueba, El Último Fuego y El Dragón de Oro. 5 años, ¿no? Entonces esos 5 años realmente fueron, y además porque la directora apostó mucho por nosotros, por nuestro trabajo, y fueron como un trampolín, ¿no? Entonces alguna gente piensa que yo, que me conoce recién, piensa que yo vengo haciendo teatro contemporáneo y es por ahí empecé, ¿no? Para nada, vengo mucho antes, ¿no? Buscando otras cosas. Solo que esa sí fue una etapa importante que de alguna manera nos catapultó un poquito, nos empujó un poquito para tener más posibilidades de que otras instituciones, otras empresas nos miren y nos financien nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en esos 5 años en Goethe también da la particularidad del espacio del auditorio. Conseguimos una estética muy particular, que creo que las 5 están relacionadas, ¿no? Son totalmente diferentes, pero yo escucho hablar a gente y me dice, claro, o sea, es una obra dirigida por ti, me dicen, ¿no?
Entonces, a ver, ¿cómo dirigida por mí? ¿Por qué, no? Entonces me habla de lo simbólico, me habla de que finalmente son actuaciones realistas, pero que hay rupturas. Entonces, sí, yo creo que, bueno, ya el año pasado, ya para no hacerlo tan larga, me invitaron en la Pacífico, ¿no? Para Casa Ajena. Casa Ajena es un proyecto que yo quiero mucho, de Idea Lover, que era mi proyecto, ¿no? Que yo quería hacerlo chiquito, pero me dieron la Pacífico, que es un teatro, ¿no lo conoces? Es un teatro, ¡wow! Sí. Yo no me imaginaba esa obra ahí, pero sin embargo tenía la oportunidad y me dieron el dinero para hacer la obra ahí, y dije, la voy a hacer como la sueño, ¿no? O sea, y realmente sí, creo que mis búsquedas van por Calígula también fue un montaje muy importante, Calígula en el ritmo, porque he estado viajando a Alemania otras veces seguidas y también me ha servido confrontar lo que se hace allá, no para copiarlo ni nada, pero sí para, a veces siento que en nuestra escena estamos como, estoy un poco harto, por más que me invitaron de Casa de Muñecas a dirigir esta obra de Ibsen, Casa de Muñecas, y yo le dije a Chela, que es la directora, yo quiero hacer ya como sin nada, así, ¿no? Y me decía, no, Jorge, la dirección artística del teatro que trabajamos con, ¿no? Obras, y además si no se conoce en Lima. Entonces, ella me invitó y me dijo, hazla realista, ¿no? Entonces, el teatro realista me gusta también, es difícil, es muy difícil hacerlo, yo no soy de los que dice, no, qué aburrido realista, no, yo creo que hacer una obra realista es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo no es lo que a mí más me gusta, ¿no? Entonces, me refiero a una puesta en escena realista, no actuación realista, ¿no? Una puesta en escena como, ¿no? Entonces finalmente la hice y no salió tan mal, creo, a la gente le gustó. ¿La viste? Casa de Muñecas. No. Jimena Lindo, con Paul Vega. Fue un trabajo muy bonito, tuvo un equipo extraordinario, la verdad. Pero ya en Casa Ajena y que me dieron toda la libertad, yo creo que esa es más mi estética ahora. Más hacia el lado de Casa Ajena, en la cual puedo realmente reunirme con un grupo de artistas. En Casa Ajena también lo fue, perdón, en Casa de Muñecas también lo fue, pero no bajo mi línea realmente de concepción de montaje, ¿no? En Casa de Muñecas sí tenía como una propuesta desde la dirección artística del teatro, hacer un montaje realista. Claro, que te habían dado, te habían puesto una... Me habían un poco, ¿no? Hazla así, ¿no? Y igual es un reto para mí, ¿no? En cambio no, en Casa Ajena no, hazla como quieras. Entonces sí, Calígula también fue así, ¿no? Mi propuesta, ¿no? Con mi gente, con mis colaboradores. Y en Casa Ajena trabajé, igual que Calígula, meses antes con mi escenógrafo, con mi iluminador. Entonces realmente eso es un placer, porque no es la dictadura de ustedes hacen lo que yo quiero, ¿no? Sino es realmente una comunicación entre otros artistas y otras miradas y en base obviamente hay una dirección, pero yo traigo todas mis ideas y ellos las transforman y yo las recibo. Entonces a mí me gusta ahorita más que nunca trabajar así. Tengo ahorita un proyecto, siempre miro lo peruano porque me preocupa cómo he estado ahora tantos años en Alemania, ¿no? Me preocupa de pronto no ver, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una obra peruana en agosto, en la Alianza. ¿El análisis? ¿Ah? ¿El análisis? En la Alianza. En la Alianza. Los perros se llaman. Los perros. Entonces en eso ando. Bueno, entonces un poco de la estética, un poco de mi evolución como director y finalmente, ¿por qué dirijo? Como te comenté al inicio, fue algo que tuve así, algo me brotaba así del pecho, me brotaba de tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, porque eso me latió mismo cuando decidí hacer teatro, pero como actor, pero me volvió a latir cuando de pronto lo de actuar, siempre decía para mí actuar, pero no tenía a nivel de inquietud de querer decir algo, ¿no? Entonces, sí, creo que a mí me parece urgente hacer teatro, por eso lo hago. Creo que hay mucho por proponer acá en nuestra escena, ¿no? Yo sí siento que nuestra escena, hace poco ahora estoy en el TUC también, ¿no? Desde el año pasado, el TUC en Alma Mater, ahí me formé, y desde el año pasado me han invitado a la coordinación, ¿no? Y ahora se ha convertido en facultad, entonces es realmente una experiencia muy interesante estar ahorita en pleno cambio, de ser escuela, ser facultad y todo lo que eso exige, ¿no? Para no
solo ser académico, sino, o sea, dentro de la academia, no perder lo artístico a nivel de importancia, ¿no? Porque si no morimos como artistas. Te mencioné lo del TUC porque hicimos una actividad hace poquísimo sobre, que se llamó algo así como opiniones de directores, conversatorios sobre directores sobre la escena peruana. Y estaba Miguel Rubio, Carlos Cueva y Coco Guerra, o sea, 3 pesos, ¿no? Y Miguel Rubio decía, el conversatorio, es que todavía no tenía nombre, pero cuando lo llamé a Miguel, le dije, Miguel, quiero hacer un conversatorio sobre el teatro peruano contemporáneo. Después le cambié de nombre, le dije conversatorio de, ¿no? de directores de nuestra escena. Pero cuando lo llamé y le propuse ese nombre, me dijo, ya, pero ¿qué cosa es teatro contemporáneo peruano? Claro. ¿Qué cosa es el teatro peruano ahorita? ¿Qué cosa es? Entonces sí, pues estamos como mirando siempre como afuera, estamos como, ¿no? Entonces de hecho eso me toca, porque yo estaba como hasta 10 años en Alemania. Por más que estaba acá, estaba mirando a Alemania, ¿no? Que igual me ha nutrido, me ha servido, aprendido mucho, pero Perú siempre es mi inquietud. Siempre es mi inquietud. Entonces ahora estoy con esta obra, Los perros, un dramaturgo peruano. Y nada, lo que viene en el futuro, sí, quiero estar más cerca de lo que está sucediendo en los lenguajes acá en Perú, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y siempre les hablo a mis alumnos eso, a los chiquitos de 19 años, o sea, que ahí, de 17, perdón, a que ellos son la nueva generación, ¿no? Entonces, íbamos a hablar 10 minutos y creo que estoy hablando casi 20. Y una pregunta, solo para aclararme. Sí. ¿Cuál crees tú, o cuál es tu conclusión, o sea, de todo este proceso que has tenido como director, ¿no? Porque has pasado por muchas obras de distintos países, géneros. ¿Cuál crees que llega a ser el común denominador, o sea, en ti como director o como tu estilo? O sea, ¿cuál crees que es el común denominador? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Todo el mundo me fastidia, a veces mis amigos y todo, que por qué no hago comedias. Y a mí me encantan las comedias. De hecho me encantan, pero algo sucede con los dramas que me pulsan más, tal vez, ¿no? Entonces sí creo que hay algo ahí con no sé si con la religiosidad, con el mito, con los grandes temas, ¿no? Digo mito, o sea, en las tragedias griegas, o sea, siempre hay estos grandes temas, estos grandes dolores que hacen que la gente se pueda, ¿no? morir para volver a empezar, ¿no? Entonces creo que esos temas tan extremos, de tanta visceralidad, de tanto descarnados, a mí siempre me jalan, ¿no? Y creo que eso es algo que tengo, ¿no? Que tienen